Excelente día, amigos y amigas. Les mando un fuerte abrazo, deseando se encuentren bien. El día de hoy les quiero hablar sobre la gracia y les quiero invitar a que juntos meditemos en dos historias. Estas dos historias las voy a contrastar. Una de ellas, y la primera, es un personaje que es rico. El segundo personaje es un hombre que se llamaba Zaqueo. Estas historias las vemos en el libro de Lucas capítulo 18 y la otra en el Lucas capítulo 19. Queridos, muchas veces nosotros nos queremos acercar a Dios, pero la mente no nos dice, eres tan pecador que cómo Dios te va a aceptar. Queridos, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios vino por la gente pecadora. Por ende, eso significa que no importa tu pecado, no importa mi pecado. Por más sucio, por más corrompido que este sea, y que digas, es que ¿cómo me voy a acercar a un Dios santo si soy yo tan pecador, tan imperfecto? Ese es el problema, queridos, que el enemigo lo que quiere, el enemigo de nuestras almas, es que él quiere que nosotros pensemos que ese pecado nos impide acercarnos al Padre. Queridos, vamos a entrar al contraste de estos dos personajes, porque miren, en la primera historia, lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 18, y yo te invito a que si tienes tu Biblia lo busques para que tú lo corrobores con tus propios ojos. Y vamos a ver que muchas veces nosotros pensamos que por nuestros pecados Jesucristo no nos va a aceptar. Sin embargo, Dios ya nos aceptó desde antemano, desde antes. Lo único que nosotros tenemos que hacer, que tú y yo tenemos que hacer, es depositar nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. La salvación no es por obras. Entonces, Lucas 18, capítulo 18, vemos a un joven rico y dice de la siguiente manera, versículo 18: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, le está diciendo Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Podemos decir humanamente, pues era la perfección andando, porque había cumplido todo lo que Dios había ordenado en los 10 mandamientos, desde su juventud. Sin embargo, Dios conocía su corazón. Y entonces, él queriéndose justificar por sus obras, ¿qué sucedió? Jesucristo, que conoce tu corazón, que conoce mi corazón, él sabe nuestra condición. Por eso no importa el pecado que tú hayas cometido, Jesucristo es poderoso para redimirte, para limpiarte, para purificarte y sanarte. Por eso les he invitado, les he exhortado, no permitamos que el pecado nos haga pensar o ver a Dios como inalcanzable. Cuando a través de Jesucristo tú y yo tenemos libre acceso y libre entrada a su trono. La salvación, queridos, es por gracia. Entonces, este joven que había cumplido los mandamientos y dice, desde mi juventud los he cumplido, Jesús conociendo su condición, entonces dice, ¿te quieres justificar por tus obras? Pues yo conozco tu corazón. Y Jesús le dijo, está bien, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Dios sabía que este joven amaba sus riquezas. Checa lo que dice. Se comenzó a nublar y está haciendo mucho viento, queridos. Espero que no interrumpan la grabación. Ok, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús le dijo en el versículo 22, capítulo 18, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Estamos en el libro de Lucas, versículo 23, entonces él, oyendo esto, dice, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Queridos, es importante que entendamos esto. El problema no eran las riquezas. Dios no está en contra de que un hombre, una mujer sea rica. El problema es que esa persona deposite su fe y su confianza en las riquezas antes que en Dios. Entonces Jesús más adelante dice que es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello que un rico entre al reino de los cielos. Algunas personas que no entienden esto, por eso entramos a la revelación, al entendimiento de parte del Espíritu Santo hacia nosotros, porque tergiversan la palabra y dicen,
tergiversan la palabra de Dios y dicen, bueno, aquí dice la Biblia que no puede entrar un rico al reino de los cielos. El problema no es que sean ricos, el problema es que depositan su fe en las riquezas. En otra parte, en otra ocasión, Jesucristo está diciendo que no puede servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. Y riquezas, el Dios de las riquezas, en aquel tiempo en griego, si bien recuerdo, se dice mamón. Entonces, no puede servir a Dios o las riquezas. Dice en el versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, el hombre se quiso justificar porque él había cumplido la ley. Muchas veces, queridos, el enemigo nos quiere poner a nosotros en nuestra mente, mira, es que eres bien imperfecto, Dios cómo te va a amar. Sin embargo, la Escritura dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Querido, no importa nuestro pecado. Si nosotros nos acercamos con confianza, con fe, creyendo que Jesucristo ya pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, nosotros tenemos redención por Jesucristo. Entonces Jesucristo ya no nos mira a nosotros, Jesucristo se pone y entonces Dios mira nuestras vidas, pero el que mira es a Jesucristo. Reitero, el joven, el hombre rico se quiso justificar porque había cumplido todo lo que enseña la ley. Pero Dios conocía lo que había en su corazón y él sabía que amaba sus riquezas. Cuando vemos y vamos a hacer el contraste con Zaqueo, esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 19, y está seguidito, queridos. Capítulo 19. Zaqueo dice de la siguiente manera, es un hombre, 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, aquí vemos a otro hombre que es rico. Sin embargo, antes de llegar a esa parte, queridos, este segundo hombre, Zaqueo, era un hombre ladrón. Y chequen el contraste, porque es bien hermoso, y aquí vemos la gracia de Dios. Dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces hace algo muy interesante este hombrecito. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El día de hoy, queridos, amados, Dios nos hace una invitación a que le aceptemos. Aquí Jesucristo le dice a Zaqueo, baja de ese árbol, porque el día de hoy yo quiero ir a visitarte, quiero ir a tu casa. Y el día de hoy Dios te hace una invitación, que deposites tu fe en Jesucristo, aquel que nunca te va a fallar. Chequen cómo termina la historia, amados. Dice 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, ay, 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 miren. Entonces, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Se fijan por qué les dije al comienzo? Cómo el pecado nos asedia, cómo el enemigo, él vino para matar, robar, destruir, nos hace pensar que, no, pues mira, eres pecador, ¿para qué vas a Dios? Dios es bien santo, sí, Dios es santo. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, nosotros somos justificados por Jesucristo. Entonces, chequen, queridos. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. ¿Cuántas veces hoy en día se critica y se hace un mal juicio en contra de una persona y dice, ay, mira con qué clase de persona se junta? Un pecador. Y en ese entonces están criticando y juzgando a Jesucristo diciendo, mira, ¿con qué clase de hombre fue Jesús? Está yendo a la casa de Zaqueo. Concluye muy preciosamente esta parte, porque dice de la siguiente manera, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado.
Contraste, queridos. El primero se justificó por sus obras. Y el mensaje de hoy, queridos, es que la salvación, el regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, es por gracia. Tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para recibir este regalo. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza y creer que Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario y murió por ti y por mí. Entonces, el primer hombre se quiso justificar por sus obras y le falló, porque Dios conocía su corazón. El segundo hombre, que es Zaqueo, si se fijan, Jesús fue a buscarlo. Jesús le dijo: baja de ese árbol porque yo quiero ir a visitarte. La gente comenzó a criticar, a juzgar de una manera incorrecta. Mira con qué clase de gente se está juntando Jesucristo. El amor de Dios, el amor de Jesucristo hacia este hombre llamado Zaqueo, sin que Jesús le tuviera que decir nada, al ver Zaqueo el amor de Dios hacia su vida, lo llevó a hacer un cambio en él sin que Jesús le dijera absolutamente nada. Dijo: si he robado a alguien se lo voy a regresar cuadruplicado. 4 veces más le voy a regresar de lo que yo he robado. En ningún momento Jesucristo le dijo: hey, Zaqueo, eres un ladrón. Sin embargo, la demás gente sí conocía que era una persona de mala fama. Por eso, queridos, al comienzo del video les reiteré, y ahorita lo vuelvo a hacer: quitemos de nuestra mente el pensar que por nuestro pecado Dios no nos va a aceptar. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos nuestra condición, que miremos su amor, que a pesar de que tú y yo somos pecadores, cuando nosotros reconocemos esa condición, decir: Padre, esto soy, aquí estoy, me entrego a ti, ayúdame, hazme esa nueva persona, ese hijo que quieres que sea, ese discípulo que quieres que sea. Dios se va a encargar por medio de su Santo Espíritu a enseñarnos. Zaqueo no se está presentando como el primer hombre, pero hay algo muy maravilloso aquí. Zaqueo está mirando el amor de Jesucristo hacia su vida. Y sin que Dios le diga: Zaqueo, eres ladrón, regrésalo, lo que has robado, él solito, de él solo sale. Y ese es el cambio verdadero de los hijos de Dios. Un cambio que sea genuino de parte del Espíritu Santo de Dios y no por un hombre que esté insistiendo. Por eso sigo insistiendo y reiterando con convicción: la obra de la iglesia de Cristo no es una obra de un hombre, es la obra que Dios hace por medio de su Santo Espíritu. No es por lo bien que yo hablo, por mis estudios, por mi preparación. Dice la Escritura que nadie puede venir a Dios sin que Dios lo traiga primero, y que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, Padre, ayúdanos y ten misericordia de mí y ten misericordia de todos los demás, porque todos necesitamos a Dios. Concluimos, queridos. Entonces está diciendo Zaqueo, ya dice: y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Versículo 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre es Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, queridos. Tú y yo estábamos perdidos sin Dios, pero cuando venimos a Dios, Dios promete vida eterna. El reino de Dios se trata de vida eterna, queridos. Amados, el reino de Dios se trata de vida eterna. No tiene nada que ver con religión, queridos. Entonces, concluyo con este pasaje. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, queridos:
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El evangelio del reino de Dios es por gracia. Tú y yo, lo único que necesitamos es depositar nuestra confianza en Dios. Amado amigo, amada amiga, si tú el día de hoy quieres que tu vida haya un cambio, estás cansado de la vida de pecado, estás cansado de ir sin rumbo, el único que siempre va a estar contigo y va a permanecer fiel a tu lado, ese es Dios. Yo te invito a que hagas la siguiente oración y te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú te encuentras. Y si tú el día de hoy quieres hacer un cambio en tu vida, yo te voy a invitar a que digas las siguientes palabras. Dice: Señor Jesús, te doy gracias porque en este día yo reconozco que tu salvación es por gracia. Te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador que te necesita, me arrepiento. Enséñame a ser un verdadero hijo tuyo. Me rindo a ti, te doy gracias porque me concedes que con la guianza, el sello y la dirección de tu Santo Espíritu me lleves a ser un verdadero hijo tuyo, un verdadero seguidor tuyo, un verdadero discípulo tuyo, amado Padre. Probablemente ahorita no comprendo, no entiendo muchas cosas, pero yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo me capacita y me guía a toda verdad. Gracias, Padre, por esa salvación que tú me das el día de hoy. Gracias porque me enseñas a obedecerte, a amarte, a vivir en santidad y a reconocer y a entender que no se trata de mí, sino que se trata de ti, y que no es en mis fuerzas, sino que esto se va a lograr en tus fuerzas. Gracias, Padre, por la redención, por la salvación, por la victoria que Jesucristo en la cruz del Calvario ya pagó. Gracias, Padre, porque a partir de ahora soy nueva criatura. Y tú dices que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la respuesta. Gracias porque me llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo de ahora en adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amado amigo, sigo invitándote. Lee tu Biblia, querido. Y antes de comenzar a leer, dile: Padre, enséñame, que tu Espíritu Santo me enseñe y me guíe. Jesucristo no vino a traer religión, Él vino a traer vida y vida en abundancia. El enemigo de nuestras almas quiere robar las promesas de Dios, pero es importante que tú y yo entendamos que solamente en Jesucristo hay vida. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, deseando se encuentren bien, sigan adelante y sigamos confiando en Dios, no importando las circunstancias de lo que esté pasando a nivel mundial. Dios prometió estar con todos sus hijos. Les amo, les aprecio. Hasta luego, bendiciones.